¡Odio esta mierda! Sé perfectamente que no soy ninguna aptinura, que difícilmente voy a agradar a alguien con esta cara, pero tampoco puedo negar lo que soy. Sí, soy un jodido zombie. Acaban de presenciar el inicio de la obra de teatro Con Z de Zombie, que a su vez da pie para que nosotros iniciemos aquí en Más Cultura. Y esta obra de teatro va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a tener la oportunidad de colaborar con el dramaturgo, con el director y también con uno de los actores que está en escena. Ellos son tres, forman parte de una compañía que tiene tres actores, pero también tiene una parte importante detrás del telón. ¿Y por qué? Porque se trata de una obra de teatro que contiene un peso en cuanto al contenido multimedia que, bueno, definitivamente no es quizá lo que estamos acostumbrados a ver encima de las tablas, pero es una herramienta que creo que han desempeñado bastante bien. Si uno pone atención a la obra, bueno, a lo mejor lo primero que nos viene a la vista es que no hay una escenografía como tal, más bien el manejo de la luz y de los cañones, de las proyecciones que hay ahí, ayuda un poquito también a contarnos esta historia bastante original, de un tema que podría ser bastante trillado, como es el de los zombies, el de esta pandemia imaginaria que se ha explotado tantísimo ya en la televisión y en el cine. Bueno, en el teatro nos presentan una herramienta, es el zombie, el que nos cuenta su historia, nos cuenta para él qué significa ser un zombie, y bueno, lo vamos acompañando por un recorrido que hace, que lo lleva a experimentar algunos cambios en su vida que a lo mejor para esta etapa quizá ya no serían posibles. Quédense aquí en Más Cultura para hablar de Con Z de Zombie. La comedia se engalana de talento innovador. Con Z de Zombie es la sátira que retrata la realidad contemporánea, que maneja el simbolismo con maestría, al narrar el caos y la problemática social de nuestros días. Ella sacó de su bolsa un cigarrillo. La sociedad y su apatía quedan expuestas en esta obra que arranca la risa, aún sabiendo que el fondo que trata debería provocar el llanto. Y lo arrojó por la ventanilla. Retrata una realidad a partir de una visión personal del colectivo, pues, pero al fin de cuentas una realidad que creemos que vivimos. Finalmente el teatro ofrece ventanas, escapes, una forma de ver lo que vivimos todos los días en la calle. Le vendemos al público una realidad que difícilmente se puede dar, pues, si lo pensamos. Finalmente Con Z de Zombie es una farsa cómica. Lleva todos los aspectos hasta el último nivel, pues no se queda a medias, sino o estás muy arriba o estás muy abajo. Entonces, creo que la gente se puede venir a divertir asistiendo a ver Con Z de Zombie, a partir de una realidad que incluso se la restregamos en la cara. Puede sonar algo fuerte, pues, pero a veces es necesario. Aquí estamos tratando la historia desde un punto de vista más propio, más de nosotros, más nuestro, ¿no? Al tratar de traer nuestra realidad, la realidad que actualmente se vive en el país, y esa realidad meterla en el universo zombie y fusionarla, es lo que hace un poco la diferencia, ¿no?, de otras historias de zombies. Es para nosotros un divertimento a partir de un hartazgo. O sea, estábamos hartos de una situación y queríamos darnos a conocer nuestro punto de vista desde un punto no pesado. Queríamos hacerlo de alguna forma divertida, entrar a la gente a partir de la risa y provocar a partir de la risa un análisis. Queríamos que la gente saliera de la obra preguntándose qué fue lo que vio o de qué fue de lo que se rió. El objetivo es, vamos a divertirnos, vamos a burlarnos de todo. Vamos a jugar, vamos a hacer algo que no hemos hecho y vamos a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho. Esos fueron como los objetivos de este montaje al iniciar. Y Con Z de Zombie el resultado creo que ha sido bastante satisfactorio para el grupo. ¡Fue salvaje!
Desde el inicio, esta obra fue concebida rompiendo estereotipos. Desde su concepción, más que hacer teatro, se pensó en llevar un cómic a los escenarios. Diferentes y novedosos elementos hicieron posible transmitir esa sensación de ver cobrar vida a una historieta. Queríamos que la gente asistiera a ver un cómic viviente donde los personajes salen y cobran vida, ¿no? Quisimos mucho manejar la atmósfera del cómic y para eso nos apoyamos en proyecciones, ¿no? En audiovisuales. Y que no fueran audiovisuales que de momento se cortara la escena viva y entran los audiovisuales, sino que todo fuera un hilo conductor que interactuara con los actores en escena, ¿no? ¡Sangre fresca y joven! Astutamente los creadores presentaron con un tema de vanguardia la problemática de fondo que analizan y comparten. El tema zombie es ideal, pues refleja los miedos y obsesiones del colectivo. Es espejo que retrata la sociedad a la que está vinculado. Decidimos meter todo este tema del zombie para tratar también de captar público. Sabemos que la gente difícilmente va al teatro, ¿no? O que solamente va a ciertas obras, y nosotros queríamos de alguna forma captar el público con un tema que los atrajera y a partir de ahí meterle un análisis. Eso fue básicamente como el inicio del montaje y de donde partimos para montar. No es una historia donde nada más aparecen zombies, los matan y ya, ¿no? Sino que hay un contexto, hay un trasfondo ahí de una realidad que estamos viviendo y que de momento se asoma, ¿no? Y eso es lo que le ha gustado a la gente, sobre todo de una forma muy picaresca, muy picardienta, sin tapujos, ¿no? Eso también ha gustado, ¿no? en el texto. La historia es sobre un taxista, un piloto de profesión, el cual se convierte en un zombie, ¿no? Y en esta transformación que tiene, él empieza a conocer a otros personajes, 2 personajes básicamente. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y me gustó de la obra es cómo se apropia este concepto zombie, que es como ahorita parte del mainstream, ¿no? del trabajo pues, en los medios, ¿no? Digo, de cine, de películas, digo, cómics. Hay muchas cosas, ¿no? Ahorita sobre zombies, videojuegos sobre todo. Entonces es parte ya de una cultura, ¿no? de una corriente dominante y se retoma en esta obra, pero con unos valores culturales pues, mexicanos, ¿no? Algo muy, muy latino, ¿no? Al comenzar la obra, quizá lo primero que nos llama la atención en Con Z de Zombie es ver un escenario que está completamente vacío y que cuando comienza entra un actor usando una máscara y bueno, después ya tenemos la oportunidad de ver que se encienden un par de proyecciones que nos meten un poquito en contexto y bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el papel que tienen estas herramientas que nosotros podemos ver que los actores utilizan ya sobre el escenario? Para empezar, las máscaras. Los 3 actores que están en escena hacen uso de ellas y, bueno, a lo mejor uno quisiera restarle importancia y pensar, bueno, es el actor usando una máscara, ¿cuál puede ser la gracia? La verdad es que el lenguaje que un actor debe emplear cuando está usando una máscara, cuando no es capaz de gesticular con su propio rostro, pues es otro, es más demandante y por supuesto requiere de un nivel de preparación que no cualquier actor puede simplemente exhibir así como así. Por otra parte, los elementos multimedia nos ayudan a ponernos, sí, también en contexto, pero nos cuentan la historia. Nosotros estamos viendo la historia, los diálogos, a los actores sobre el escenario y también hay una parte de la obra que está siendo proyectada en la parte de atrás y bueno, eso nos ayuda a explorar algunos matices, la personalidad que podría tener cada uno de estos personajes que estamos viendo se agranda bastante. Por ejemplo, en el caso de Randy, el protagonista es un zombie y es un zombie mexicano y él tiene muchas herramientas para empezar su vocabulario, la manera en que gesticula, pero también podemos explorar un poquito acerca de sus gustos, qué es lo que ha hecho últimamente, en fin, es así que los elementos multimedia juegan un papel muy importante en esta narración que es Con Z de Zombie. Y conjugando talentos, reuniendo voluntades, se mezclaron disciplinas que dieron como resultado esta puesta en escena, tan única y diferente. Cada uno de los elementos que cuentan esta historia
está íntimamente ligado con el arte. Se entrelazan para construir un discurso visual, novedoso y divertido. Así nació el montaje. Tú sabes hacer cine, sabes hacer de producción, yo sé hacer máscara, he dirigido, pues vamos a conjuntar nuestros trabajos y a ver qué sale. Y así fueron creándose las ideas. El equipo se fue conformando a partir de Tete, del personaje de Pumoku. Sabíamos que quien lo hiciera tendría que tener un trabajo corporal que se notara en escena, ¿no? Para no partir desde cero. Fue también un poco difícil conjuntar al elenco, porque pues queríamos trabajar con alguien que nos diera seguridad y que supiéramos que no nos iba a fallar, ¿no? En cuestión del trabajo. Finalmente el trabajo de teatro es un teatro colectivo y si alguien falla, todo se viene abajo. Lo platicamos con Joan, se hicieron adaptaciones, se hicieron modificaciones, aparecieron más cosas, que eso siempre es importante en un texto, nunca lo das por terminado. Y una vez cuando se pasa el trabajo con los actores, aparecen más cosas, ¿no? Entonces, hay el trabajo de Joan y también el mío es ser como un filtro, ¿no? De ir aportando y quedándose con las mejores ideas, ¿no? Que van a enriquecer tu texto, que van a enriquecer tu puesta en escena. Una producción multimedia de este tipo pues requirió más bien de músicos que se dedicaron a hacer el trabajo de audio, editores de video, personas que grabaron, ¿no? que fueron los que grabaron las tomas, editaron las imágenes, los actores, ¿no? La producción también del mismo vestuario, de todas las armas, ¿no? Y todo lo que se requiere para hacer un personaje, ¿no? Y como un personaje más, la producción multimedia es fundamental en esta historia. El soporte audiovisual crea una simbiosis con el guión. Una parte importante de la historia es soportada por el recurso audiovisual. En esta comedia va de la mano con el texto. Es parte de la historia, o sea, realmente es como otro personaje, como una especie de narrador visual, ¿no? Sería como esa voz en off, pero en pantalla, ¿no? Que va dando precisamente el hilo, va siguiendo el hilo de la historia, ¿no? De lo que le está pasando a estos personajes. Y suple precisamente como el papel de la escenografía clásica, se podría decir, ¿no? Porque lo que yo hago básicamente es la videoescenografía. Entonces, pero es una escenografía que no está muerta, es una escenografía pues, precisamente que interactúa, ¿no? La forma en la que se presenta la obra, que tiene un trabajo multimedia, también le da otro juego, es entre cine, teatro, ¿no? Además hay máscaras, o sea, hay un trabajo también escénico bastante importante que se va precisamente ensamblando y que da, bueno, a mí me llama mucho la atención cómo el público va reaccionando, pues no importa la edad. Otra de las cosas que definitivamente saltan a la vista cuando estamos viendo Con Z de Zombie es que el dramaturgo se dio aire y se divirtió bastante escribiendo esta obra que les voy a decir más o menos de qué va en un par de minutos. Con Z de Zombie, por supuesto, narra la historia de una pandemia y nosotros la vemos a través de los ojos de Randy. Él es un taxista egresado de Humanidades y bueno, ya sabrán la cantidad de chistes que vienen en cuanto a este tema. Él vive en la Ciudad de México y lo más divertido y quizá donde podemos apreciar mejor el talento de Randy es cuando nos cuenta cómo es ser un zombie. Él es un zombie como nosotros, pero se da cuenta de que tiene cierta capacidad de introspección, a pesar de que por fuera él parece tan torpe y tan sencillo como cualquier otro zombie. Él tiene aún esa voz interior, ese monólogo interno que nos indica que todavía es humano y llega a una especie de disyuntiva cuando él ya ha aprendido a sobrellevar su vida como zombie, cuando conoce a Pumoku. Él es un niño que anda en busca de su mamá y bueno, no es cualquier niño, es todo un guerrero entrenado por su tío, que es el tercero de estos personajes. Y bueno, la verdad es que entre los tres tienen una química bastante particular. Vamos a seguir hablando sobre Con Z de Zombie aquí en Más Cultura. Con Z de Zombie convierte al espectador en un cómplice silencioso de los pensamientos de este personaje. Randy, un piloto profesional, mejor conocido como taxista, es el zombie, personaje principal que de manera imperceptible
nos lleva de la mano por la compleja situación política y social de nuestros días. Este zombi reflexivo no deja de cuestionarse cómo llegó a ese estado. Sus analogías nos arrojan realidades no tan gratas. Es un zombi que cuenta cómo es que se origina todo esta problemática zombi, cómo es que la sociedad mexicana en un determinado momento se va a enfrentar a esta pandemia, ¿no? Entonces, pero lo ve desde su perspectiva, desde el zombi, que es un zombi como tal, pero que todavía alcanza a tener cierto raciocinio. Cierto es, lo perdió en un lapso, pero lo recuperó. Entonces, como que esta simbiosis de ser y no ser es lo que le da la frescura al personaje de Randy, que es el personaje principal con el cual se cuenta toda la historia. Randy es un zombi, como todos los demás. Hay una pandemia que se origina en México y Randy es un caminante más, ¿no? Cuando de momento se para y se da cuenta por qué se paró y se da cuenta que tiene pensamientos, que tiene recuerdos, empieza a recordar cosas de su vida, empieza a tener remembranzas y se empieza a cuestionar por qué sucedió todo esto, qué es lo que pasó, qué fue lo que salió mal, ¿no? Entonces ya nos platica qué fue lo que sucedió en México, cómo reaccionaron nuestros líderes, qué fue lo que hicieron, ¿no? Qué fue lo que hicieron con el país ante esta problemática, ¿no? de los zombies. Él se mete a un búnker porque ahí se aísla, ahí es más humano, y ahí pasan sus días hasta que aparece un niño en ese búnker. Y eso cambia la realidad de Randy por completo, ¿no? Le da un giro a su vida y le da un significado. Entonces es una historia de amistad que surge de las cenizas, ¿no? Por así decirlo. El personaje que yo hago en esta obra se llama Tío Mauro. Es un personaje maravilloso porque es un fracaso, bueno, no un fracaso, más bien es un añorante de estas guerrillas de la década de los 70, de la década de los 60, 80, y vive siempre inmerso en esta dinámica de querer ser un héroe en cualquier lugar, ¿no? Y se ve absolutamente en todas las guerrillas, en Salvador, en Guatemala. Entonces, este personaje es lo que tiene, que añora ese tipo de cosas. Entonces, ahora que se enfrenta dentro de la trama de la obra a una pandemia zombie, es su sueño hecho realidad. Quizá en cualquier otra obra de teatro, lo primero que hay, por supuesto, es la selección del guión, después la selección de todos los que van a llenar los lugares, tanto de otros espacios de la producción como en la dirección y, claro, los actores que van a estar sobre el escenario. En el caso de esta compañía, el trabajo fue un poco distinto y, bueno, a esta fase vamos a llamarle de preproducción, que comenzó incluso antes de que tuvieran la dramaturgia terminada. ¿Por qué? Porque al darse cuenta de la variedad de talentos que conformaban este equipo, decidieron explotarlos, que cada quien tuviera una participación en su medio, quien fuera experto en cine, que ayudara a hacerlo audiovisual, quien fuera el actor capaz de guiar a los demás respecto al manejo de las máscaras, que también así lo hiciera, y a todos también les tocó prepararse juntos, por ejemplo, tomando clases de defensa personal, y conforme fue creciendo la obra, conforme se fue probando el guión, cada uno de los actores fue poniendo un poco de su parte, y la obra, a pesar de que ya existe una versión terminada, una versión finita, sigue abrazando y adaptando los cambios que ven que reaccionan con el público y que a los actores se les hace fácil resaltar o llevar mejor. Y bueno, ya con la obra terminada, ya con temporadas y compromisos laborales, la postproducción continúa. ¿Y cómo es esto? ¿De qué manera? Para empezar, la obra, como acabo de decir, no es un todo. Constantemente estamos viendo cambios, viendo ajustes y bueno, la verdad es que la preparación para ella no es cualquier cosa. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Con Z de Zombie, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Seguimos aquí en Más Cultura. El proceso fue largo y lleno de retos. Se necesitó de un gran trabajo de preparación para llevar con éxito el montaje. Fueron 10 meses de construcción de personaje, pero para construir el personaje, el hecho de que se grabara la multimedia, las escenas de cine desde abril,
me forzó a construir el personaje en un lapso de 4 meses. Esos 4 meses han sido, en mi experiencia, los más gratos, pero los más exigentes también a lo largo de toda mi carrera. Ninguno de los 3 actores habían utilizado la máscara antes en su trabajo teatral, entonces se les tuvo que entrenar de cierta forma, no darle las bases de la máscara. Eso también fue algo curioso porque al entrar al montaje les dije que yo no les iba a enseñar a usar la máscara, sino que más bien lo íbamos a hacer algo orgánico, que ellos jugaran y encontraran qué tipo de lenguaje íbamos a utilizar. Realmente lo que vemos en escena no es algo totalmente impuesto, sino que hubo libertad de creación. Finalmente, mi postura como director creo que es respetar el trabajo creativo de cada uno de los integrantes. Entonces, tuvieron libertad para crear sus personajes. El lenguaje de la máscara es totalmente disímbolo al lenguaje teatral común, pues. ¿Sí? Sí, también hablas, sí, también proyectas, pero el hecho de tener el gesto fijo de la máscara necesariamente me obliga a utilizar todo mi cuerpo precisamente para cargar de emoción a la máscara. Entonces, entender esa parte fue complicadísimo. ¿Por qué? Porque a la par de tener que estar entendiendo el lenguaje de la máscara, tenía que estar haciendo mis entrenamientos de capoeira, de defensa personal, de manejo de armas, de manejo de katana, de todo tipo de ejercicios que me permitieran precisamente eso, explotar el cuerpo. En su afán por la excelencia, por cumplir con su objetivo final de apropiarse de la sonrisa del espectador, los filtros son infinitos. La continua adaptación es una búsqueda de lo perfecto, que no termina. Cuando Pedro nos entregó el texto, le dije que se iba a adaptar, que iba a pasar por varios niveles de adaptación, uno a partir del mío y otro a partir de los actores. Entonces yo hice una adaptación, se los presenté a los actores y les dije, ese es el texto base, vamos a jugarlo. Entonces realmente el montaje se fue adaptando conforme iba surgiendo, al igual que las multimedias, las imágenes. Al principio no teníamos fotos, se dijo vamos a hacerlo un poco más dinámico. Montaje con montaje siempre hay cosas que vamos apretando tuercas, pues, ¿no? Incluso con el texto, incluso con los videos se han metido algunos pequeños detalles últimamente. Entonces el montaje realmente no lo puedo decir que es algo terminado, sino que todavía está en proceso. Pero el montaje ya está puesto, pues la gente cuando ha venido ha salido riéndose, divertida, se la pasa muy bien, pero creo que todavía podemos sintetizar más, podemos trabajar más. Mi trabajo personal como creador de máscaras, constructor y artista escénico, es eso, no abandonar un trabajo hasta que estoy totalmente satisfecho. Ya es hora de despedir este programa. Hemos estado charlando sobre el espectáculo teatral y también multimedia que es Con Z de Zombie, este espacio sobre las tablas en el que convergen artistas de varias disciplinas, por supuesto más de teatro que de cualquier otra cosa, y donde también convergen elementos del teatro que a lo mejor podrían estar un poquito ajenos para esta narrativa que es la de los zombies, la de la pandemia, la guerra, la violencia y el drama. Bueno, aquí le damos el espacio también a un poco de artes marciales, al uso de máscaras y bueno, hemos acompañado también un poco a los actores en este proceso para que nos digan cómo fue que se prepararon para todas estas etapas. Con Z de Zombie ha hecho temporada en varias ciudades de nuestro país y bueno, si tienen la oportunidad de pescarla, seguramente se van a encontrar con un capítulo distinto al que se ha presentado en otros lugares. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. Con Z de Zombie es algo que nos sucede y creo que por algo estamos contentos y muy satisfechos con el trabajo.